Bienvenidos a otro episodio de Ministerio Didasco. Un espacio dedicado a estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios para la edificación de su iglesia y la gloria de su nombre. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para toda nuestra preciosa audiencia. Es una bendición poder llegar hasta ustedes en este día, donde usted se encuentre, sea de camino al trabajo, sea en la noche, en el descanso de su hogar, sea en una cita médica, tal vez de camino a la universidad, si usted es un joven universitario o una joven. A los que nos escuchan caminando en la pista. A los que están en la pista, claro, los que están, como dije, de camino a su trabajo. Es una bendición poder estar con ustedes. Les saluda su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón, y como cada semana me acompaña Sorismal Reyes. De nuevo, es un placer poder llegar hasta su lugar de trabajo, hasta su hogar o aún en el automóvil. En nuestro encuentro anterior, en nuestro pasado episodio, pusimos algunos fundamentos de lo que se conoce como la antropología bíblica, es decir, un nombre más fácil de entender, el estudio del hombre a imagen de Dios. Aprendimos que no somos una suma de partes desconectadas, sino una unidad asombrosa de cuerpo y alma, donde el alma, la mente y el espíritu son solo uno. Entonces, en esa alma, mente y espíritu, Dios nos dotó, con unas herramientas maestras. ¿Cuáles son algunas de esas herramientas? Una conciencia diseñada para discernir su verdad, Ajá. Una voluntad para elegir su camino, afectos para deleitarnos en su belleza, razonamiento para la toma de decisiones y sentido común que nos ayuda a alejarnos de lo que no es correcto. Y fíjate, estas herramientas tal vez son una suma breve, un resumen de lo que compone todas las herramientas que Dios nos ha dado, que ha puesto en nuestra alma, que es lo que conocemos como nuestra mente, y que son dirigidas por nuestro espíritu, lo cual decimos que es una sola pieza. Sí, ya teniendo una visión del diseño original, hoy la pregunta que traemos a colación dice que ¿qué es lo que sucede cuando ese diseño se somete a una rebelión? Cuando el diseño de Dios se revela, ¿verdad que sí? Eso es lo que queremos decir. Sí, si el hombre es una unidad, el pecado no puede afectar solo una parte, debe afectar la totalidad. Por eso hoy pasamos de la arquitectura del alma a la tragedia de su fractura. Exacto. Donde vamos a estar analizando cómo el pecado nos ha dejado en una situación de incapacidad moral. Entonces, podríamos decir que luego de que Dios ha creado esta perfección que vemos en el huerto, en los primeros capítulos de Génesis, esa alma se fractura, se rompe, sucede algo que la daña. Pero antes de continuar, yo quisiera recordarles dónde nos encontramos en la serie de estudios de doctrinas básicas de la vida cristiana que hemos estado discutiendo con ustedes y le hemos estado llevando. Ya hemos discutido en esta serie de doctrinas básicas de la vida cristiana varios elementos, y ahora nos encontramos en el estudio del hombre a imagen de Dios. Entonces, dentro del estudio del hombre a imagen de Dios, ya nos hicimos la pregunta, ¿por qué nos creó Dios? Sí. Ya respondimos el por qué, que es para darle gloria a Él. Nos hicimos la pregunta, ¿qué significa ser creados a imagen de Dios? O sea, ¿somos iguales que Dios? ¿Dios tiene cuerpo? Esas preguntas las respondimos ya. También hablamos sobre el hombre como varón y hembra. Sabemos que en la Escritura encontramos la palabra hombre en muchas ocasiones, y esa palabra hombre se refiere tanto a hombre como a mujer. Exacto. Lo único que se resume en una sola palabra. Pero eso se divide, y entonces discutimos en el tema anterior, iguales en dignidad, ella y yo, mujer y hombre, somos iguales en dignidad, pero somos distintos en el diseño creador, en el diseño de Dios. Entonces ahora hemos estado discutiendo en estas dos partes, la parte anterior y esta que vamos a estar discutiendo hoy, la naturaleza interior de ese hombre. O sea, ¿qué hay dentro de nosotros? Sí. Y hablamos sobre dicotomía y tricotomía. Ajá. Hablamos de que hay personas como yo que decimos que el alma
el alma y la mente son una misma cosa y el espíritu se unen como una sola cosa. Alma, mente y espíritu es una y el cuerpo es otra. Son dos partes. Y están los que también postulan la tricotomía, donde el cuerpo es una parte, alma es otra y espíritu es otra parte. ¿Ves? Entonces, eso hablamos en el capítulo anterior. Sí. Y entonces, con este bosquejo en mente, hoy vamos a estar hablando en nuestra segunda parte de la naturaleza del hombre sobre el corazón fracturado, el efecto del pecado en las facultades del alma. Ese tema es muy importante porque ahora vamos a tratar en lo profundo del hombre. Y Sí. déjenme hacer una pausa aquí y una nota. Comillas. Sí, unas entre comillas aquí, ¿verdad? Como hace el apóstol Pablo, que siempre decimos. Y es que, hermano, mire, yo no menosprecio los problemas de salud mental que ocurren en Puerto Rico y en el mundo. Al contrario, nosotros apoyamos porque nosotros hemos pasado por Claro. procesos. Claro, nosotros hemos pasado por situaciones. Yo luego de salir del ejército tuve mis altibajos en lo que son situaciones de problemas mentales, emocionales. pero déjeme decirle que este tema que estamos tratando hoy, el corazón fracturado, es la esencia de por qué vivimos en un mundo con un alza tan grande y un problema de salud mental tan pronunciado que vemos hoy día, y es porque las facultades de nuestra alma se han fracturado, y esa fractura es el efecto del pecado en las facultades del alma, y por eso es ese tema. Vamos entonces a estar viendo que el pecado no fue un rasguño superficial en nuestra piel, fue un veneno que corrompió todo nuestro sistema. Exacto, bien profundo. Claro. Y también veremos cómo cada una de estas facultades que mencionamos quedó fracturada, entenebrecida y esclavizada. Recuerden, amados hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan, que este estudio y todo lo que hemos estado haciendo en Ministerio Didasco está basado primeramente en la palabra de Dios. Eso es fundamental. Número uno. Es el cimiento. Claro. Pero también hemos estado discutiendo temas de teología sistemática y teología bíblica que nosotros hemos tomado en seminarios y los queremos llevar a ustedes para que puedan tener un crecimiento igual que nosotros hemos tenido. Nuestro crecimiento ha sido casi autodidáctico. O sea, nos hemos preparado nosotros, recibiendo material de seminarios, de adiestramientos y charlas, y por nuestra propia cuenta estudiando también. Pero nosotros no queremos que usted pase por lo que nosotros hemos pasado, y por eso le hemos querido dar, y eso es parte de hacer discípulos. Claro. Hemos querido darle a ustedes el material que por gracia hemos recibido, se lo damos a ustedes. Y quiero que sepan que esto es sintetizado y resumido a la máxima expresión, porque esto es mucho material para un solo video. Sí, esto es mayor de manera general para que podamos entender cuando vayamos más profundo lo que se refiere a estas doctrinas y la teología y lo que es teología sistemática, porque en realidad cuando uno se adentra en estos temas es maravilloso poder entender por qué Dios dijo Dios de esa manera. Exacto, y ahí uno puede ver la nota melódica, como dicen muy buenos predicadores, la nota melódica que usted puede ver desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Apocalipsis capítulo 22, el final. Entonces usted puede ver toda la nota melódica de la escritura cuando usted se adentra a estudiar temas teológicos, sistemáticos, bíblicos, doctrinas, porque es la única manera de crecer. Y estamos utilizando recursos como Louis Berkhoff, Wayne Grudem, Joel Beeke, Herman Bavinck, G.K. Beale. Hemos estado usando puritanos, hemos estado usando muchos recursos. Hermano y amigo, hay que leer muchísimo y estudiar muchísimo para poder llevar esto resumido a sus hogares. Y esa es nuestra intención. Entonces, con esto en mente, vamos a entender por qué pensamos, cómo pensamos, por qué necesitamos una redención, por qué necesitamos ver la nota completa de la Biblia y cómo esto ayuda a crecer en nuestro corazón como creyentes, como pueblo de Dios. Y nuestro primer punto, nuestra primera sección de hoy,
vamos a tratar la mente. Y en la mente vamos a tratar los efectos intelectuales y racionales que el pecado dañó. Sí, nuestro texto bíblico de este día va a ser Proverbios 4:23, donde dice así: con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El hombre más sabio de la historia, Salomón, nos está diciendo, Dios por medio de Salomón, que nosotros debemos guardar nuestro corazón, nuestra mente, porque de ahí brotan los manantiales de la vida. Pero en Efesios capítulo 4, ¿qué nos dice, Sori? Sí, los versos 17 y 18 dicen así: esto digo pues y afirmo, juntamente con el Señor, que ya no anden ustedes como también andan los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Antes de entrar al exégesis, estos dos textos, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, tocan la raíz del problema. Sí. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra racionalidad, cómo pensamos, cómo actuamos, las cosas que hacemos. Salomón lo dice en Proverbios y lo puede ver en toda la Escritura. Y luego Pablo lo dice en Efesios. No anden con una mente vana, no anden con una mente nublada, entenebrecida, oscura, vacía. De hecho, él le llama ignorante. Hay gente que se ofende cuando le dicen ignorante, pero hermano, ignorante es falta de conocimiento. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Entonces, el mismo apóstol Pablo, si usted se molesta, moléstese con Dios, porque Pablo lo plasma por causa de la ignorancia que hay en ellos. Cuando no tenemos conocimiento en nuestro corazón de lo que Dios dice sobre la Escritura, tenemos un problema porque nuestra mente está entenebrecida. Y somos ignorantes por la razón de que no sabemos lo que Dios dice en su palabra y no la ponemos en práctica. Muchas veces se hacen encuestas preguntando a los hermanos que se congregan cada domingo por cuáles son los libros de la Biblia, dónde se encuentran, cuántos tienen, ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Qué usted describe como el evangelio? Y la verdad es que las respuestas son tan superficiales, porque es que no profundizamos en la Escritura. Bueno, pues eso es ignorancia. Yo le digo a usted, búsqueme el libro de Ageo y estoy garantizado que tiene que ir al índice. Casi siempre la gente tiene que ir al índice. Cuando le decimos busque el libro de Amós, eso está en la Escritura. Yo no sabía que había un libro de la Escritura que se llamaba Amós. Bueno, eso está en la Escritura. Claro. Pero ¿por qué no los conocemos? Porque no los estudiamos. Tenemos que navegar y profundizar en las Escrituras, porque la palabra de Dios es tan rica y abundante que es necesaria leerla, ¿verdad? Como hacemos los planes de lectura, de leer la Biblia en un año. Claro. Pero eso no es suficiente. Tenemos que estudiar el contexto histórico, por qué se escribió. Tenemos que saber el por qué Dios ha dado ese tipo de mensaje. Claro. Y eso es lo que queremos, que ustedes sean sedientos de introducirse más en lo que son las doctrinas básicas, pero esas mismas doctrinas básicas van a ayudarle a usted a profundizar. Definitivo. Y por eso es que utilizamos estos textos base, porque son textos que nos apuntan a la raíz del problema. Sí. Miren, el apóstol Pablo en el texto de Efesios 4 que acabamos de leer, el apóstol Pablo utiliza el término vanidad, que también se puede conocer como futilidad, para describir la mente gentil. No significa que la mente esté vacía, sino que ha perdido su propósito original. Es como un motor bien potente, el motor de un vehículo que usted lo acelera, pero el carro no se mueve, el vehículo no se mueve, porque el vehículo está en neutro. O sea, no se mueve por más que usted lo acelere. Aunque tenga un motor de un carro de pista, ese vehículo no se mueve porque está en neutro. Bueno, eso es lo que pasa con nuestra mente. Podemos estar tal vez cargados de conocimiento, pero ese vehículo no se mueve porque nuestra mente está entenebrecida. Y eso es lo que Pablo está diciendo con el término vanidad. Está vacío.
Sí, el término entenebrecidos indica una incapacidad para percibir la luz de la verdad Ahí espiritual. están las dos. La ignorancia aquí no es falta de información, sino un rechazo moral que nubla el juicio intelectual. Miren, como les dije, estamos utilizando doctrina, enseñanza de grandes hombres que han dedicado su vida al estudio bíblico. Uno de ellos es Louis Berkhoff. A mí me encanta Sí. Louis Berkhoff. Es un poquito más pesado leer, pero él explica que la caída se tradujo en la pérdida de la justicia original, lo que afectó el intelecto de tal manera que aunque el hombre sigue siendo un ser racional, su razón ya no es el juez supremo de la verdad, sino que está al servicio de sus deseos pecaminosos. Eso, Sori, es lo que llamamos los efectos noéticos del pecado. ¿Usted se acuerda Noé? El arca de Noé. ¿Qué le decía a Noé? Viene lluvia. Viene lluvia. Es verdad. Viene lluvia y la racionalidad del hombre estaba tan nublada, que no podía ver la nube que venía. No podía. Entonces el hombre decía, Noé, tú y tus hijos están locos, haciendo un arca, si no ha caído ni gota de lluvia en años. Bueno, el arca de Noé no se construyó en una semana, ¿sabe, hermano? Se tardó aproximadamente unos 100 años en construir. 100 años. Es como la venida de nuestro Señor, que nosotros la proclamamos, que Él va Buena, a venir. muy buena. Claro que Muy Él va a buena. venir, pero no sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. Entonces tú le proclamas a la gente, el Señor viene, y todo el mundo está así de brazos cruzados. Ah, que va a venir. Hace tiempo no ha pasado. Hace 2000 años que están diciendo que va a venir y no viene. Bueno, Tenemos hermano, que el estar Señor preparados. viene. El Señor Jesucristo viene pronto. ¿Cuándo es ese pronto? Yo no sé, pero viene. Bueno, lo mismo sucedió con nuestro intelecto en los tiempos de Noé. Sí. No viene lluvia, no viene lluvia, no viene lluvia. Y cuando empezó a subir las aguas, todo el mundo quería entrar al arca. Ya era muy tarde. Sí, pues se había cerrado. Ya era muy tarde, ya Dios había cerrado la puerta. Era muy tarde. Eso es lo que sucede con nuestra capacidad para procesar la realidad de Dios cuando está dañada. Nuestro intelecto está roto, quebrado, dañado. Y nuestra racionalidad ha desaparecido. Usted ve a un hombre predicando barbaridades desde el púlpito y lo aplaudimos. Tremendo mensaje, súper poderoso. Y tú no sabes ni de qué habló. Porque no somos racionales. Nuestra mente está entenebrecida. Entonces, vemos la gloria de Dios en la creación. Usted y yo podemos ver y sacamos fotos a los arcoíris y wow, qué majestuosa la creación de Dios. Gloria a Dios por su creación. Qué hermosos los árboles, los pajaritos, los animales. Pero nuestra mente está tan quebrantada que suprime esa realidad y prefiere darle gloria a un elefante, a un tigre. Prefieren salvar el oso polar, prefieren salvar hasta los cocodrilos. No, salven al cocodrilo porque se están muriendo los cocodrilos. No, vamos a rescatar un perrito. Yo no tengo nada malo en eso, hermano. Pero le hemos dado más gloria al animal que al creador del animal. Y eso usted lo ve en Romanos capítulo 1. Le dieron más gloria a las bestias, a los reptiles, a los cuadrúpedos, a las imágenes de piedra, hasta su cuenta de banco. Usted le da más gloria que al mismo Dios. Y eso es lo que pasa con nuestra mente entenebrecida. No es que no tengamos información. La tenemos. Es que la mente está tan quebrantada y entenebrecida que nos hemos olvidado del Creador y ahora adoramos a la creación. ¿Qué nos dice Wayne Grudem? Sí, Wayne Grudem añade que esto no significa que el hombre no pueda entender las matemáticas o la ciencia. Ahí está. Sino que es moralmente incapaz de aceptar por sí mismo la verdad del evangelio. Un hombre natural no busca a Dios. Eso lo vamos a ver. Sí. Por lo tanto, nuestra mente está tan ciega que nosotros somos genios en matemática, como este hombre que murió en la silla de ruedas, se me pasa el nombre ahora. Era un experto extra genio en matemática, pero no creía en Dios para nada.
La ciencia era su vida. Y así sucede con nosotros en el día de hoy. Nosotros no podemos ver la verdad del evangelio porque nuestra mente está cegada. Sí, la mente caída es experta en crear justificaciones para el pecado. Somos abogados brillantes para defender nuestras faltas y jueces severos para juzgar las ajenas. Yo digo una mentirita blanca, pero ¿sabe lo que digo? Ya la justifiqué ahora mismo cuando se lo estoy diciendo. Sí, Le digo blanca. blanca. Le digo blanca. Es una mentirita, la pongo en diminutivo y después digo es una mentirita blanca para justificarme. Ahora, el hermano te mira mal y ya lo estás señalando porque te miró serio. Tú no sabes si el hermano está pasando por un problema en su hogar. Sí. Y ya lo estás juzgando sin antes haberte juzgado tú. Que estás, porque somos expertos en justificarnos. Miren, ¿cómo aplicamos esto a la iglesia? Bueno, debemos entender que la evangelización no es solo dar información. Yo escucho por ahí muchísimo. Estamos afuera en la calle, estamos evangelizando, estamos llevando la gran comisión, estamos haciendo discípulos. Mire, hermano, un discípulo es aquel que camina con Cristo. Usted no puede decir que salió a ser discípulos, le habló de Cristo a una persona, esa persona siguió caminando por ahí y usted más nunca lo vio. Eso no es hacer discípulo. No, ahí la enseñanza principal de hacer discípulos es que la persona venga a la iglesia, se bautice y camine con Cristo. Y camine con Cristo. Muera al viejo hombre. Exacto, que es una criatura nueva. Una criatura nueva. Y ese es el problema. La iglesia no debe ser solo emocional. Debe ser un lugar de discipulado mental. Por eso que hay tantos problemas mentales. ¿Recuerdan la niña que murió en España con eutanasia o suicidio o muerte asistida? ¿Ustedes saben quién fue el mayor fallante ahí, el que falló con mayor capacidad? El cristiano. El cristiano. El cristiano que estaba cerca, que sabía del caso de esa niña. Ese fue el que falló. Por no estar cerca de ella y presentarle al Cristo que puede restaurar nuestras mentes. Ese es el problema que tenemos, que una mente fracturada y quebrantada no la podemos arreglar nosotros. La tiene que arreglar el poder del evangelio. Y el evangelio no es hacer una llamada para que usted pase al frente y haga la oración del pecador y decir creo en Jesucristo y después siga caminando su vida como la camina normalmente. Eso no es lo que significa. No. Lo que significa es que usted muera a la vieja criatura y camine como discípulo del Señor Jesucristo. Y de la mente pasamos entonces a las voluntades. Y esa es nuestra segunda sección. La voluntad, que es lo que es la esclavitud del libre albedrío. Y aquí vamos a entrar en un tema muy bueno. Libre albedrío. Entre comillas, exacto. ¿Qué nos dice sobre Romanos capítulo 6, verso 20? Sí, dice así, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Aquí vamos a entrar en un poquito más de tema un poquito más teológico, en una exégesis, vamos a tratar de explicarlo un poquito. El apóstol Pablo está usando la ironía en este verso. Los hombres se creen libres, pero son esclavos de algo. Mire, hermano, y amigo que me escucha y me ve. Usted es esclavo de algo. Y usted es o esclavo de Cristo, como dice Pablo en Romanos capítulo 1, verso 1, o usted es esclavo del pecado. No hay otro lugar. O es esclavo de Satanás, o ustedes son de su padre el diablo, como dijo el mismo Jesucristo, o ustedes son esclavos del Señor. La palabra esclavo se utiliza en varias maneras en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se utiliza como un esclavo comprado que trabaja para un amo, o también se puede conocer, entre muchas otras, como un esclavo voluntario que se entrega. Entonces, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, así es como empieza la carta a los romanos, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Pablo no dice que es apóstol, ni pastor, ni doctor, ni profeta, ni maestro, ni triple doctorado, ni maestría, ni pastor de 15 iglesias, ni plantador de iglesia, ni misionero. Pablo no dice nada de eso en esta carta teológica
suprema del Nuevo Testamento, mi carta favorita, Romanos. Pablo comienza diciendo, Pablo, su nombre, siervo, esclavo voluntario, es lo que traduce esa palabra ahí, esclavo voluntario de Cristo Jesús. Y cuando usted continúa leyendo, entonces él dice para qué Dios lo llamó. Exacto. Pero las primeras palabras que dice no es apóstol, ni es enviado, ni es misionero, es esclavo. ¿Te consideras tú un esclavo de Jesucristo? ¿Nos consideramos nosotros esclavos de Jesucristo? ¿Dispuestos a servirle, no importa la consecuencia? Hay que analizarnos, de verdad que sí. La libertad que Pablo menciona en Romanos capítulo 6:20, de la que habla él aquí en este verso, es la libertad de la justicia, es decir, la incapacidad de hacer lo correcto ante Dios. La voluntad del hombre no está muerta en el sentido de que no podemos elegir. Nosotros podemos elegir. Sí. ¿Qué tú elegiste de desayuno hoy? Hoy nosotros hicimos un omelette de jamón y queso. Con unas tostadas. Con una tostada. Y yo bebí café. Yo bebí jugo. Tú bebiste jugo. Yo elegí ponerme este jacket, que es cómodo, es liviano, no pesa. Bastante fresco a pesar del calor que está haciendo. Estamos en el aire acondicionado y tenemos abanico y todo, ¿no? Tú elegiste ponerte una camisa de manga corta, no manga larga como yo. Elegimos hacer este video podcast hoy, no mañana. O en la tarde. O en la tarde. Nosotros tenemos capacidad de elegir, pero ¿usted sabe lo que está muerto en usted? La capacidad de elegir a Dios. Ninguno de nosotros, ninguno. ¿Usted se acuerda del día en que usted dijo, sí, yo quiero elegir a Dios? No, usted no quiso elegir a Dios. Usted no quiso ir a la iglesia. Dios le llevó. Nos llamó. Dios le llamó. Dios, por medio de la predicación del evangelio, Él creó una necesidad en su corazón. Él ya había estado transformando su corazón hasta el momento en usted poder llegar y decir, yo confieso que soy un pecador y necesito a Cristo Jesús en mi vida. La libertad de la cual Pablo está hablando aquí es una libertad de la justicia de la ley. ¿Por qué? Porque usted no tiene forma de escoger a Dios. Usted escogió su desayuno, pero usted no puede decir, hoy escojo seguir a Cristo. No, yo voy a ir a trabajar, yo no sé ni quién es Cristo. Tiene que haber un nacimiento nuevo. ¿Qué nos dice Bavinck con respecto a este punto? Si él nos señala que la voluntad siempre sigue al bien más fuerte que la mente le presenta. Perdón, como nuestra mente está entenebrecida, presenta el pecado como un bien y nuestra voluntad corre hacia él. O sea, que nosotros siempre vamos a perseguir un bien. Lo único es que como nuestra mente está entenebrecida, el pecado lo vemos como algo bueno. Entonces los puritanos, citando lo que se conoce como el libre albedrío, lo llaman como el ala rota de un pájaro. El pájaro todavía tiene el instinto de volar, pero ya no puede elevarse hacia el cielo de forma magnífica porque su ala está rota. Entonces nosotros tenemos en nuestro corazón las leyes de Dios, pero no las podemos obedecer porque nuestro corazón está roto. No tenemos la voluntad de seguirle. Exacto. ¿Qué dice Gruden? Gruden es bien claro en este tema y dice, tenemos incapacidad moral. Ahí está. No es que queramos seguir a Dios y no podamos, es que no queremos seguirle. O sea que tenemos la capacidad para seguirle. Claro. Pero no queremos hacerlo. No nos gusta porque nos vamos a tener que someter a una autoridad que a mucha gente no le agrada. Exactamente. Entonces, esto destruye cualquier tipo de legalismo que te dice, dale, adelante, échale ganas, tú estás bien. No, esto lo destruye porque la vida cristiana no es un esfuerzo de voluntad humana, sino una resurrección de la voluntad de la gracia. Dios, ¿usted se acuerda de Nicodemo o es que queremos tirar esa historia a un lado? Porque Jesucristo claramente le dice, tienes que nacer de nuevo. Si no puedes nacer de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y después, ¿de dónde dice Jesús que viene el nacimiento? A Nicodemo le dice, de lo alto, del cielo, de Dios. O sea que el nacimiento no es porque yo quiero nacer de nuevo, es porque Dios me hace nacer de nuevo. Entonces necesitamos dejar de confiar en nuestras
promesas a Dios. Sí, yo voy a seguirte, yo voy a buscarte. Y comenzar a confiar en las promesas que ya Dios ha hecho para nosotros. Eso va a mover nuestra voluntad entonces a buscarle, porque no es basada en nuestras promesas, es en las promesas que ya Dios nos ha dado. Lo que nos lleva a nuestra tercera sección, que son los afectos. Fíjese, vimos la mente, la voluntad y ahora vamos a ver los afectos. Esta es la perversión del amor. Nuestros afectos están pervertidos. Estamos mirando lo que no debemos mirar. ¿Qué nos dice Romanos 1:25, Sari? Sí, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por todos los siglos. Amén. El verbo que el apóstol Pablo utiliza nuevamente aquí en Romanos capítulo 1, cambiaron la verdad, cambiaron a Dios o intercambiaron, se puede utilizar también. Describe un trueque cósmico fallido. ¿Usted se acuerda cuando los indios hacían trueques, cambiaban una cosa por otra? Bueno, nuestros campesinos también hacían lo mismo. Yo te doy unos plátanos y tú me das una yautía. Yo te doy una malanga y tú me das una libra de pan. Eso es un trueque, un cambio. Bueno, lo que Pablo está describiendo aquí, este intercambio que hubo por los seres humanos en Romanos 1:25, es un cambio o un trueque fallido. Es decir, el hombre cambió la gloria de Dios por la criatura, lo que dijimos ahorita. Intercambiamos al creador de todas las cosas para darle gloria a la creación. Y de ahí surgen todas estas religiones. Los Krishna, los mormones, los budistas, bueno, los satánicos, todas esas religiones, los islámicos, cambian al Dios de la creación por la criatura, sea humano, animal, reptil, no importa. Hay gente que practica el yoga, meditación, que lo hacen a la orilla de la playa y veneran a los delfines. Ay, sí. Veneran a los delfines porque los delfines son inteligentes y te pueden como que si estuvieran hablándote. Entonces la gente cambia al creador por la criatura. O sea, nuestro amor, nuestros afectos están cambiados. Miren, los afectos también se pueden utilizar con el sinónimo de cariño, pasión, aprecio, apego, sentimiento, amor. Todas esas palabras son sinónimos de afectos y son creados por Dios en nosotros para ser un imán hacia Él, para que nosotros le adoremos a Él, le amemos a Él, tengamos pasión por Él, tengamos sentimiento por Él, tengamos amor por Dios. Sin embargo, esos afectos hacia Dios habrán sido intercambiados. Hicimos un cambio. Ahora el pecado eliminó nuestra capacidad de amar a Dios y ahora la desorientó. En vez de amar a Dios hacia arriba, ¿verdad? De manera vertical, ahora amamos de manera horizontal. Todo lo que está en la tierra. Sí, la creación. La creación. Ese es nuestro problema con nuestros afectos. ¿Qué nos dice Joel Beeke con relación a esto, Sori? Sí, Beeke desde una perspectiva puritana lo describe como afectos desordenados. El pecado hace que nuestro corazón sea una fábrica de ídolos. Ay, santo. Como lo decía bien Calvino, amamos el regalo, pero ignoramos al dador. Nuestros afectos están inflamados por el mundo y fríos hacia el cielo. Mire, el domingo nos congregamos, levantamos las manos, cantamos, gloria a Dios, se nos salen las lágrimas, salimos de la iglesia, inmediatamente los afectos que estaban temporeramente orientados hacia el Creador en la reunión dominical, inmediatamente cambian a horizontal hacia el mundo. Salimos del servicio, no meditamos en el sermón, no meditamos en los cánticos. Si usted le pregunta el miércoles de qué predicó el pastor el domingo, ya la persona no se acuerda ni el tema. No se acuerda el texto que se utilizó.
no se acuerda los pasajes bíblicos que el pastor citó o el predicador invitado. ¿Por qué? Porque nuestros afectos han cambiado. Ahora salimos del culto del domingo, Sori, y lo primero que hacemos es pensar qué vamos a cocinar el lunes, a qué hora me voy a levantar para ir a trabajar, tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que pagar las deudas, tengo una cita médica que me va a tomar todo el día sentado en una oficina de un doctor, tengo esto, tengo aquello, tengo que ir a mi cuenta de banco, tengo que pagar las deudas y nos olvidamos por completo del Creador, y esto es lo más triste, hermano. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha leído su Biblia detenidamente esta semana? Yo quisiera que usted me contestara por YouTube, de verdad, que me escribiese. Honestamente, sea honesto. No de modo señalador. Es porque quiero que abra sus ojos y entendamos la necesidad de volver a poner nuestros afectos en el Creador, pero para eso necesitamos a Jesucristo en nosotros. Usted no puede solo, necesita del Espíritu Santo para poder hacer eso. Mire, un académico que me encanta leer se llama G de gato, K de kilo, G.K. Beale, es un erudito del Nuevo Testamento y profesor de seminario. Hace un aporte magistral en su tesis titulada Nos convertimos en lo que adoramos. Mire su vestimenta. Yo no estoy diciendo que esté mal vestir bien, yo no estoy diciendo eso, pero mire su vestimenta. Mire cuando usted esté en algún lado que haya mucha gente y mire cómo otros miran a otras personas. De arriba a abajo. Es como un escáner que usted está tratando de descifrar qué marca es esa ropa, que si tiene un Apple Watch, o si tiene un celular iPhone, o si tiene un Android, o si tiene unos zapatos que son, qué sé yo, Armani, o qué sé yo qué marca de diseñador existen por ahí. Porque estamos constantemente evaluando la vestimenta, el recorte del pelo, las uñas, el maquillaje, el perfume que se utiliza, porque nuestros afectos, como dice G.K. Beale en su tesis, nos hemos convertido en lo que adoramos. Adoramos nuevamente a la criatura. Si nuestros afectos, dice él, se encuentran en ídolos mudos, sordos y ciegos, nuestras propias facultades se van a volver espiritualmente mudas, sordas y ciegas. Eso es lo que sucede con nosotros porque el pecado deshumaniza y pone nuestros afectos en cosas inferiores a nosotros. Yo amo más mi caja de herramientas que mi Biblia. Pues entonces, algo que es inferior a mí, yo lo amo más que lo que Dios me está dando, que es su palabra. Eso es duro, ¿sabes? Triste. ¿Cómo aplicamos a la iglesia, Sori? La santificación no es solo dejar de hacer cosas malas. Eso lo tenemos que tener bien claro. Es empezar a amar cosas mejores. Como decía Thomas Chalmers, necesitamos el poder expulsivo de un nuevo afecto. Necesitamos un nuevo afecto en nosotros que expulse lo malo, el viejo afecto. Exacto. Okay. Y esto lo encontramos en la belleza de Cristo, nuestro Redentor, que puede sanar nuestros afectos pervertidos. Entonces, tenemos una mente corrompida, que ese es nuestro corazón, nuestra alma. Tenemos los afectos dañados, ya no miramos al Creador, ahora miramos a la criatura. Tenemos la mente pervertida que dije, los afectos dañados, tenemos nuestra voluntad torcida, ya no deseamos buscar a Dios. No. ¿Cómo sintetizamos, cómo unimos estos tres aspectos? La mente, la voluntad y los afectos en una sola cosa. Eso lo llamamos depravación total. Esa es nuestra síntesis. Depravación total. Y es una esperanza que está totalmente dañada. La depravación total viene de la T del inglés, del acrónimo TULIP. Este acrónimo
mucha gente como que lo tira a un lado porque no le agrada, porque supuestamente lo hizo Calvino. Para empezar, no lo hizo Calvino. No. No, eso vino mucho después de Calvino. Aproximadamente 50 años después de Así que estudie la historia antes de usted opinar sobre un tema que no conoce. Sí. Calvino no hizo el tulip. Esto vino mucho después y fueron otros que ni siquiera a veces eran ni muy seguidores de Calvino. Anyway, la T es del acrónimo tulip en inglés y la T viene de total deprivation, depravación total. El texto base que vamos a utilizar, se encuentra en Romanos 3, versos 10 al 12. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Decimos en mil ocasiones. No, yo busqué a Dios. No, yo fui el que, en el llamado yo fui y hice profesión de fe. Sí, es una decisión mía. Dios da su palabra, pero yo decido si rechazarla o tomarla. Pero luego citamos Romanos 3 y nos contradecimos. Porque Romano dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Escuche bien. No lo digo yo, lo dice Dios. No hay quien busque a Dios. No lo hay en la tierra, dice el apóstol Pablo. No hay. Dios te tiene que buscar. Dios te tiene que hacer nacer de nuevo. Él te tiene que regenerar. Él te tiene que restaurar. Él te tiene que justificar. Él te tiene que santificar. Él te tiene que hacer todo porque tú solo no puedes. Tú no puedes decidir por Dios. Dios decide por ti. Te guste o no, eso es bíblico. Romanos 3, verso 10. Está en la escritura. No hay quien busque a Dios. Pablo utiliza una cadena de salmos para formular esta ecuación de acusación universal. No hay ser humano que busque a Dios. El uso de no hay es un absoluto y repetitivo para enfatizar la universalidad y la profundidad. Noten que Pablo golpea las tres facultades que estudiamos. La mente, no hay quien entienda. Los afectos y la voluntad, no hay quien busque a Dios. No tenemos voluntad de buscarle. En la mente no podemos captar la realidad espiritual. Por eso Pablo dice, no hay quien entienda. En la voluntad no hay quien le busque. No tenemos inclinación a buscarle. Y en la acción, que es el cuerpo, hay una tendencia a hacernos inútiles. El pecado no es un error de cálculo, es una condición de inutilidad espiritual absoluta para agradar a Dios. Y entonces, cuando es el enfoque de Tulip, o lo mejor lo podemos comunicar como las doctrinas de la gracia, ¿qué entonces vamos a buscar en ese enfoque? Bueno, mira, al hablar de la depravación total, debemos aclarar un malentendido muy común en el día de hoy. Esto no significa que el hombre sea tan malo como podría ser. Eso no es lo que significa. Gracias a la gracia común, los hombres todavía pueden ser buenos. ¿Usted tiene vecinos buenos? Hay gente que te dice buenos días. Y hay ciudadanos ejemplares. Hay ciudadanos ejemplares. Claro. De hecho, a Gandhi le dieron el Premio Nobel de la Paz. Sí. A la presidente de Venezuela. Digo, no presidente, pero a la que iba a ser presidente de Venezuela. A la candidata. A la candidata. Le dieron un Premio Nobel de la Paz. Sí. Es cristiana. Ya. Yo quiero que usted se pregunte, ¿hay gente buena allá afuera? Sí. Sí la hay, sí la hay. Si hay gente que dice te amo y lo hace de corazón. Sí. Si hay gente que te puede dar un abrazo y tú puedes ser un confidente. Hay gente que te puede dar dinero porque te ama y te dice, toma, porque tú lo necesitas.
Hay gente que te puede ayudar a cargar la compra hasta el carro. Hay gente buena. Hay gente buena. La gente no es tan mala como puede ser. Ahora. Ahí está la diferencia. Ahora. El TULIP, la T, depravación total, enseña que el pecado es extensivo. Ha penetrado en cada rincón de nuestra facultad interior, en lo inmaterial. No quedó ningún pedazo de tu interior ni de tu exterior que sea completamente puro. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros afectos están trastocados por el pecado. ¿Qué dice Berkhoff con relación a esto? Sí, él dice, la depravación total no significa que el pecador carezca de toda conciencia de lo que es correcto, sino que el pecado ha viciado toda la naturaleza del hombre y lo ha hecho incapaz de realizar cualquier bien espiritual. Y por otro lado, tenemos a otro teólogo y erudito, que es Joel Beeke, que dice que a esto le llama la incapacidad radical. Ajá. El hombre está muerto en delitos y pecados, como lo señala Efesios 2:1. Exacto. Un muerto no puede ayudarse a sí mismo, ni dar el primer paso hacia la vida. J.K. Bill nos recuerda que nuestra depravación es una forma de antiadoración. Al estar totalmente depravados, nuestras facultades operan en reversa. Nuestra mente racionaliza el pecado, lo puede justificar, y nuestra voluntad se deleita en él. Vamos en retroceso. Exacto. Los puritanos comparaban al hombre caído con una brújula cuyo imán ha sido alterado. Aunque la brújula todavía funciona como objeto, siempre señalará en la dirección equivocada. Charles Spurgeon decía, con su estilo directo de escritura, si Dios esperara a que el hombre le buscara, el infierno se llenaría antes de que un solo hombre diera un paso hacia el cielo. Esa es la realidad. Esa es la realidad reformada en la que yo vivo y creo. Nadie busca a Dios. Lo dice la Escritura. Un hombre como Spurgeon lo dice muy claro. Si Dios esperase porque el hombre le buscara, ya el infierno se hubiese llenado por completo. Esta enseñanza reformada es necesaria porque nos hace valorar la gracia irresistible. Si la depravación es total, la salvación debe ser 100% de Dios de principio a fin. ¿Cómo entonces aplicamos esto a la iglesia, Sori? Esta doctrina mata el orgullo religioso. Nadie en la iglesia puede decir, yo elegí a Dios por mi buen juicio. Porque eso va en contra de Romanos capítulo 3. Nadie busca a Dios. Si hoy estás en Cristo es porque Dios tuvo que realizar una resurrección cognitiva en tu mente y una cirugía de trasplante en tu voluntad. Entonces nos ofrece una visión realista del ministerio. Eso es lo que hace la depravación total. No tratamos de convencer a la gente con un marketing o emociones manipuladas, porque sabemos que solo el Espíritu Santo puede romper la depravación total. Escucha bien, iglesia. Nuestra tarea es predicar con fidelidad, sabiendo que el poder para cambiar el corazón no reside en nuestros talentos, elocuencia, dones, vestimenta o cuán bonito hablemos, sino en el Dios que llama eficazmente de los muertos a la vida. Y finalmente nos da esperanza para los casos imposibles. Exacto. Porque hay casos imposibles. Si la depravación es total para todos, entonces no hay nadie demasiado lejos de la gracia de Dios. El mismo poder que restauró tu mente entenebrecida puede restaurarla de cualquier persona. Louis Berkhoff nos recuerda que esto es lo que llamamos depravación total. No significa que seamos tan malos como podríamos ser, sino que el pecado ha penetrado en cada parte de nuestro ser. De nuevo retomamos los 3 puntos del principio. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros afectos están corrompidos por el pecado. No hay ni un solo rinconcito natural en el hombre
que no necesite redención. Si usted quiere saber cómo se ve eso, vea Génesis. Pero la buena noticia, como diría Vicky, es que el Evangelio es la solución para el alma quebrantada, fracturada y torcida. Cristo vino no solo para perdonar nuestra culpa, sino también para restaurar nuestras facultades. Él ilumina la mente, Efesios 1:18, libera la voluntad, Juan 8:36, y derrama su amor en nuestros afectos, Romanos 5:5. Entonces, hermano y amigo, hemos visto el mapa de este desastre que el pecado causó en nuestra mente, en nuestra voluntad de agradar a Dios y en nuestros afectos. O sea, todo nuestro ser ha sido corrompido por el pecado. No hay nada en nosotros que no haya sido tocado por esta flecha venenosa del pecado que enterró en nuestro costado. Tu mente, tu voluntad y tus afectos están fracturados, quebrados, torcidos, pero el alfarero está listo para trabajar y ese es nuestro Dios. Y en nuestro próximo episodio, el número 6, la caída del hombre, vamos a estar viendo el momento histórico en que este sabotaje comenzó. Vamos entonces a ver a Adán, a Eva y el juicio de Dios, pero también la primera promesa de rescate. Hablamos hoy de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestros afectos, y que son corrompidos por el pecado. Pero nosotros necesitamos entender cuándo esto comenzó. Es bien necesario saberlo. ¿Heredamos todos el pecado de Adán? Eso es algo que hoy se discute mucho. Oh, sí. ¿Heredamos todos el pecado de Adán o solamente un grupo heredó el pecado de Adán? ¿Estamos todos corrompidos por ese pecado original o no? Lo voy a dejar con algo rapidito. ¿Usted ha visto un niño cuando grita con rabietas por un juguete o por un dulce? Hay un video muy famoso en las redes de un bebecito, niñito, tal vez 2 años, tal vez, que está lleno de frosting, de cupcakes, de mermelada de cupcake. Sus manos, su brazo, su cara, su cuerpo, bueno, todo. El papá llega y le muestra la caja de cupcakes y le dice, ¿quién se comió esto? ¿Fuiste tú? Y él le dice, no, yo no fui. Y es que tú te quedas viendo el video como, ¿cómo puede ser posible que este niño diga que no fue él? Con el convencimiento que lo dice. Él le está diciendo literalmente, no fui yo. No, yo no. Yo no fui. El papá vuelve y le pregunta, ¿estás seguro que tú no te comiste los cupcakes? Y el nene le dice, no, yo no fui. Eso es el pecado original. Desde niño, desde los 2 años tal vez, ese niño ya estaba mintiendo para defenderse. Esa es una mente torcida. Y desde antes hemos visto bebés que se empujan y todas esas cosas. Y fruñen el ceño, así las cejas, las ponen hacia adentro, así bien molestos. Hacen gestos de rabietas y son bebecitos que no tienen ni 1 año. Hermano, estamos corrompidos por el pecado. Nuestra mente, nuestros afectos y nuestra voluntad está corrompida. No hay quien busque a Dios. No lo hay. Tenemos que rogar al Señor de la mies para que venga y dé más obreros para que podamos seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Solamente Jesús puede transformar una mente torcida, una voluntad con una mala dirección y una afección hacia el mundo y no hacia Dios. Solo el Evangelio, solo Jesucristo, solo por gracia. No hay nada que usted y yo podamos hacer que no sea en la gracia de nuestro Señor. Así que les esperamos en el próximo episodio, donde estaremos hablando de la caída del hombre y nos vamos para el principio. Génesis capítulo 3. La caída del hombre en el huerto del Edén. Allá los esperamos. Será hasta la próxima ocasión en otro episodio más de Ministerios Didascos. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón. Y Sorismar Reyes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Muchas bendiciones ricas y abundantes de nuestro Señor. Y será hasta la próxima ocasión.